Buenas noches, Dios les bendiga, familia en Cristo. Vamos a continuar con nuestra lectura en el Evangelio según San Juan. Vamos a empezar hoy en el capítulo 6 y quiero que leamos versículos 1 al 21. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que comen estos? Si alguien iba a saber dónde poder conseguir comida suficiente, lo cual Jesús sabía que no había, pero si alguien debería de haber sabido dónde conseguir comida por lo menos, era Felipe. Él era de Betania, una aldea muy cercana y yo creo a una distancia, 14 kilómetros parece de distancia. Y más que nada lo que Jesús quiere hacer aquí es fortalecer la fe de Felipe al pedir una solución humana sabiendo que no existía tal cosa. Jesús sabía, no había manera de humanamente poder alimentar a esta multitud. Entonces se destacó el acto poderoso y milagroso que estaba a punto de realizar. Ahora vamos a continuar leyendo aquí en el versículo 6. Entonces dice: pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que le iba a hacer, nomás que quería probarlo, quería fortalecer la fe de Felipe. Verso 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Cuando Jesús le preguntó a Felipe dónde comprar una enorme cantidad de pan, él trató de calcular el costo probable, y lo que Jesús quería era enseñarle que los recursos financieros no son lo más importantes. Es posible que limitemos la obra de Dios en nosotros tratar de antemano um, como tratar de antemano, como que hacer los cálculos nosotros mismos. Bueno, yo puedo hacer esto. Bueno, la cosa es que estaba calculando algo que no era posible. Jesús ya sabía que humanamente no era posible, pero le permite más o menos, le pregunta cuánta comida se necesita, y él trata de calcular 200 denarios, ni eso sería pan suficiente para que por lo menos reciban un pedazo. Entonces, ¿creen ustedes que llega a existir tal tarea imposible que Dios desea hacer en nuestras vidas? Por ejemplo, ¿habrá algo en nuestra vida? ¿Habrá algo que tú dices, wow, no, esto lo veo imposible? Algo en un crisis o un problema en el hogar, una situación, ¿verdad? En el trabajo, etcétera. Entonces, ¿creen que existe algo imposible en la cual Dios quiere y desea hacer algo poderoso? No tratemos de dar una evaluación de lo imposible o de lo difícil que sería aceptar tal tarea de parte de Dios. Más bien, Dios puede hacer milagros. Solamente debemos confiar en Él en cuanto a la provisión de recursos. A veces puede ser un proyecto, puede ser un plan de misión, una misión que se quiere realizar, algo que quieras hacer, y miras la situación financiera y dices, wow, no tengo los recursos. Bueno, Dios es poderoso para proveer esos recursos. O digas, mira, no tengo la suficiente ayuda o voluntarios, etcétera.
Pero lo que parezca imposible para nosotros, reconocemos que creyéndole a Dios, para el que cree todo es posible. Ahora, no todo es posible en cuanto a lo que deseo de todo, así porque sí. Puedo yo desear muchas cosas. La cosa es que tiene que ser en la voluntad de Dios. Tiene que ser con verdad, a la aprobación de Dios. Yo no voy a pedir algo innecesario o algo que va contrario al carácter o a la persona de Dios. Entonces, créele a Dios. Puede ser algo sucediendo, una enfermedad en su hogar, en familia. Nosotros creemos y confiamos en Dios. Sabemos que servimos a un Dios poderoso, apto para hacer cosas grandes. Entonces hay que nomás confiarle. Versículo 8 y 9 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Aquí hay un contraste entre los discípulos y el niño. Contaban con más medios, tenían más medios que el niño mismo. El niño solamente tenía esos 5 panes, esos 2 peces. Ellos tenían, ¿verdad? Pudieron haber ido a comprar mucho más pan, etc. Entonces aquí vemos un contraste, lo que tenían los discípulos comparado a lo que tenía el niño. Ahora, sabían que lo que tenían ellos no era suficiente y por lo tanto no dieron nada. El niño entregó lo poco que tenía. Y eso fue lo que cambió todo. El niño dio lo poco que él tenía y eso cambió todo. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Entonces, pero puede tomar lo poco que tenemos. Y ahí es donde viene el caso. Mira, yo no tengo mucho. Bueno, Dios puede hacer ese poco que tenemos y hacer cosas grandes de eso. Entonces, ¿qué es lo que requiere de nosotros? Dice la palabra que necesitamos un poquito de fe, como un grano de mostaza, y Dios puede obrar. Solamente hay que creer y confiarle en Dios. Recuerden, pero tiene que ser en la voluntad de Dios. No estoy hablando de una prosperidad, del evangelio de prosperidad que tú declaras, que tú decretas, que te queda una casa nueva, te queda un carro nuevo. No, yo no estoy hablando nada de eso. Al contrario, estoy hablando de que nos corresponde a nosotros creerle a Dios cuando Dios pone algo en el corazón de nosotros. Hay un llamado, hay un ministerio, hay algo que Dios, ¿verdad?, nos indica hacer, nos da la tarea de hacer y dice, bueno, no tengo los recursos, no tengo los medios, pero lo que sí tienes, en fe tienes que, ¿verdad?, poner eso en acción para que Dios, ¿verdad?, en su gracia, en su voluntad puede obrar poderosamente. Entonces, Dios puede usar lo poco que nosotros tenemos y convertirlo en algo grande. Ahora, al hacer este milagro, Jesús por lo general prefería obrar a través de la gente. Aquí tomó lo que ofrecía al niño y lo usó para llevar a cabo uno de los milagros más espectaculares narrados en los evangelios. La edad no representa una barrera para Cristo. El niño fue usado. Y Dios no lo menospreció porque fue niño. Jesús no lo menospreció porque fue niño. No, él se dispuso, entregó los panes y los peces y Jesús multiplicó eso. Nunca pensemos que eres demasiado joven y demasiado viejo para ser útil. Nunca piense eso. Hay personas que tal vez ya están mayores y dicen, no, yo no puedo ser útil. No, igualmente eres útil en el servicio del Señor. Hay alguien que diga, no, yo soy demasiado joven. No, yo no puedo. Puede ser útil en la obra del Señor. Verso 10 nos dice, Jesús dijo, haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron, el número de unos 5,000. Ahora, una cosa que quiero enfatizar aquí es que la palabra griega que se usa aquí para la palabra hombre indica solo la idea del sexo masculino. Entonces, aquí solamente estamos hablando de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Entonces, no solamente alimentó a 5,000 hombres, más aparte los niños que habían ahí, las mujeres, que entonces había mucho más de 5,000 que fueron alimentados en esta ocasión. Si
llegaron a incluir mujeres y niños, pero porque los 5,000 solamente es contando hombres del género masculino. Entonces la palabra griega aquí para la palabra hombres indica eso. A veces en las porciones de la escritura hablas o se usa el término hombre, pero se refiere a ambos sexos, a mujeres y hombres. Pero en esta porción específicamente se está refiriendo al sexo masculino. Entonces, espectacularmente, aparte de ser 5,000 personas que fueron alimentadas, muchos más de esa cantidad lo fueron. Versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracia, los repartió y los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. No nomás le dijo un pedacito solamente, todo lo que querían, hasta satisfacerse. Entonces, cuando se saciaron, estaban llenos, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. No solo alimentó más de 5,000 personas, no solamente hubo 5 panes y 2 peces, sino que sobraron 12 cestas, canastas llenas de pan. Wow. Existe una lección en las obras. Dios da en abundancia. Toma lo que podemos ofrecerle en cuanto a tiempo, en cuanto a habilidad, recurso, y multiplica su eficacia más allá de nuestras expectativas. Nosotros a veces tenemos una expectativa bien pequeña y recuerden que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé la visión, que nos abre los ojos para poder ver. ¿Recuerdan cuando el ejército sirio fue contra Eliseo y Eliseo calmado, tranquilo? Jesse y su sirviente ahí estaba espantado y mira cuán grande es este ejército, y él dijo, Señor, abre los ojos para que él vea quién es, que más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. Se le abrieron los ojos y vio que estaban rodeados con el ejército del Señor. Entonces, cuando vemos una situación difícil y imposible y digamos, mira, no tengo lo suficiente, no creo ser lo suficiente, no me creo hábil, entonces hay que pedirle a Dios que nos abre los ojos. Ahora, si damos el primer paso, poniéndonos a la disposición de Dios, le mostrará cuán grande, Dios nos mostrará cuán grande o qué grandemente puede utilizar lo que le ofrecemos para extender su reino. Verso 14 nos dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había dicho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Aquí están hablando en referencia de Deuteronomio 18, verso 15, el profeta que profetizó Moisés, profeta os enviará el Señor, hablando de Jesús. Y ellos se acuerdan de esta referencia diciendo, este es el profeta que iba a ser enviado, este es el Mesías. Verso 15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Ahora, la posibilidad de tener un líder que pudiera sin mayor esfuerzo remediar los males económicos y sociales incitó a la multitud a querer tomar una acción precipitada. Lo querían hacer rey. Ellos querían ser liberados de Roma. Ellos estaban esperando el Mesías que iba a venir, un Mesías con poderes militares que iba a derrocar a los romanos. Pero Jesús no vino a esa misión. Él no vino a derrocar fuerzas militares ni nada así. Él vino a dar su vida. Él vino a morir en la cruz, a dar su vida en sacrificio, a derramar su sangre, murió en la cruz, resucitó al tercer día con poder y gloria y está sentado a la diestra del Padre. Aquí lo querían hacer rey. ¿Qué hace Jesús? Él inmediatamente se aparta, se aleja, se va a solas y lo hace con el propósito de que, ¿verdad? Porque sabían lo que ellos intentaban hacer, lo que querían hacer, y no era la misión de Jesús cumplir eso. Se retira, se va.
Verso 16 en adelante dice, al atardecer sus discípulos descendieron al mar y subieron en una barca, se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. El mar de Galilea estaba como 195 metros por debajo del nivel del mar. Aparte de eso, tenía una profundidad de unos 45 metros y al ser rodeada de colinas, esto causaba que estuviera expuesto siempre a tormentas repentinas con vientos que causaban olas muy altas, y tales tormentas se esperaban en este lago, pero también eran muy atemorizantes, espantaban bien feo. Y cuando Jesús fue a sus discípulos durante una tormenta, él estaba andando sobre el agua, a más de 5 kilómetros de la costa, y les dijo que no tuvieran miedo. Dijo, no teman. A menudo usted y yo nos vamos a enfrentar a tormentas espirituales y emocionales y nos vamos a sentir sacudidos por las circunstancias a nuestro alrededor. Si confiamos nuestra vida a Cristo para que Él nos protege, Él nos va a dar paz en medio de cualquier tormenta. Wow, yo puedo decirles por experiencia las cosas difíciles que enfrentamos al momento, las que hemos enfrentado en el pasado, cómo es que la paz de Dios está sobre mi vida. Yo no lo puedo explicar, yo solamente sé que hay una paz que inunda mi ser, que siento, ¿verdad? Una confianza, una seguridad en Dios. Y si las cosas se ven feos, se ven turbulentas, el viento fuerte, las olas, ¿verdad? Si nosotros estamos usando esa ilustración como hablando figurativamente, a veces pasa así en las circunstancias y en las situaciones en nuestra vida. Pero debemos solamente confiar y dejar todo en la mano de Dios. Verso 19 dice, cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el agua y acercándose a la barca se asustaron, pero él les dijo, soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca y inmediatamente la barca llegó a tierra a donde iban. Los discípulos atemorizados quizás pensaron que veían un fantasma. Mira, entonces eso, aparte de la tormenta que estaba sucediendo, los espantó, los dejó atemorizados. Pero si hubiesen recordado las cosas que habían visto hacer a Jesús, podrían haber aceptado este milagro. Tuvieron miedo, no esperaban que Jesús se apareciese y no estaban preparados para recibir su ayuda. La fe es una actitud mental que nos hace esperar que Dios actúe. Cuando actuamos de acuerdo a esta expectativa, podemos vencer los temores. Recuerden, no es cuando nosotros le digamos a Dios o le demos la orden de hacer algo, no. Es solamente confiando y esperando en Dios, diciendo, Señor, yo confío que tú puedes obrar. No sé cuándo, no sé de qué manera, pero sé que tú eres poderoso para obrar. Entonces, no sé cuál tormenta, cuál situación, cuál enfermedad, cuál crisis familiar, en el hogar, en el trabajo, económico. Yo no sé qué estás enfrentando, pero yo sí nomás te puedo decir con toda seguridad que Cristo es el único que puede inundarnos, llenarnos de paz, ayudarnos, calmar esa tormenta, protegernos durante la tormenta. Porque muchas veces pasamos por esa tormenta y queremos que desaparezcan. Bueno, hay un propósito en eso. Dios está fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a entender que no estamos solos y que sobre todo que no es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios en la que podemos nosotros vencer. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre. Bendiciones.